Eh, Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver sobre la célula. Si nosotros vemos la importancia o el objetivo prácticamente de esta célula es analizar el proceso del ciclo celular e investigar experimentalmente los ciclos de las células, en este caso de la mitosis, de la meiosis, y describir la reproducción sexual en los seres vivos y deducir la importancia para la supervivencia de las especies. Si nosotros decimos que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, entonces nosotros decimos que hay de aquí nosotros tenemos asimismo dos clases de células, las células animales y las células vegetales. Es decir, hay una diferencia entre estas dos células, entre la célula animal y la célula vegetal. Si nosotros decimos que vamos a hacer un experimento, ojalá tengamos la primera clase de presencial que tengamos, vamos a ver, como tenemos microscopio en el colegio, vamos a ver qué sé yo, unos 5 minutitos vamos a ver célula animal y célula vegetal. Entonces, si nosotros decimos que las células, por ejemplo, las células procariotas, son las primeras células que existen como tales, es decir, fueron las células eh, procariotas surgiendo especialmente de millones de años atrás, es decir, de lo que nosotros vivimos, porque ellos primero encontraron células en los seres, es decir, en los seres especialmente muy pequeñitos, es decir, en bacterias. Entonces, si nosotros decimos que tienen una organización sencilla y se caracterizan por carácter de una zona nuclear, es decir, todas estas células nosotros vamos a ver aquí cómo se están, es decir, cómo se compone por un núcleo, un nucleolo, un, una membrana, un licosoma, es decir, por una serie por ejemplo, con el complejo de Golgi, tenemos asimismo el citoplasma. Es decir, aquí vamos viendo cómo se compone. Si nosotros decimos la pared celular, aquí hay una diferencia, por ejemplo, entre célula animal y la célula vegetal. Por ejemplo, dice la pared celular, estructura rígida formada por una proteína llamada la es decir, nosotros también los llamamos como la moreína, es decir, si nosotros decimos la pared celular es la que está cubierta especialmente por la parte externa de todas las células. Entonces, esta es decir, afuera de la célula, la pared celular. La membrana plasmática regula el intercambio de sustancia con el medio que es tenso y sirve de múltiples, es decir, tiene una duración, una división en este caso de las bacterias, es decir, toda bacteria, es decir, todos los seres vivos están conformados por células. Claro que hay algunos seres que tienen una sola célula, por eso decimos célula unicelular. Entonces nosotros decimos asimismo, ¿qué será el citoplasma? Es un líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática. Eso es prácticamente el citoplasma. Y aquí nosotros vamos a ver asimismo los cromosomas, tienen una estructura cinética con muchos menos es decir, está compactado con los cromosomas de las células, es decir, en este caso tiene una estructura de bacterias que presentan en la parte externa de una cápsula que se llama fisilitín, ¿sí? O fisilitán. Su desplazamiento de los flagelos de la membrana es decir, por su medio, de su medio donde nosotros vamos
a observar la cápsula, es decir, en este caso de la mitofilamentos. Si nosotros decimos que la estructura de la célula excava, o sea, es decir, tiene una organización efectiva, distribuida, es decir, por los procesos y funciones. Así, por ejemplo, la pared celular, es decir, proporciona rigidez y la mejora de aislamiento de la célula. Si nosotros decimos, por ejemplo, en estas células, nosotros también vamos a encontrar, como nosotros ya vimos anteriormente, vamos a encontrar el ADN, es decir, toda célula está conformada por ADN. Si nosotros decimos que no solamente en este caso en las células animales vamos a encontrar ADN, sino también encontramos en las células vegetales también vamos a encontrar ADN. Si nosotros decimos que el ADN es el ácido desoxinucleico, entonces en su interior unifica por lo tanto la regulación de la actividad sexual. Es decir, la mayoría de estas organizaciones celulares participan, es decir, en la realización de diversas funciones vitales simultáneamente. Entonces nosotros vemos aquí especialmente la estructura, el esquema, las características y sus funciones de cada una de estas bacterias. Asimismo tenemos la membrana plasmática, tenemos asimismo el núcleo, tenemos el citoesqueleto, asimismo tenemos los ribosomas, tenemos asimismo los retículos endoplasmáticos, tenemos asimismo el aparato de Golgi, o también conocido como mitocondrias. Es decir, todas estas, asimismo las mitocondrias, asimismo están conformadas asimismo por cromosomas, que tienen asimismo, crestas, los ribosomas, es decir, tienen una matriz. Entonces, asimismo tenemos los liposomas y peroxomas. Es decir, no solamente eso, sino también vamos a encontrar aquí en estas células los centriolos, es decir, los centriolos, cómo están conformados. Asimismo tenemos las vacuolas, es decir, en toda célula nosotros vamos a encontrar vacuolas, es decir, incluso la pared celular, ya dijimos que la pared celular es la que está conformada asimismo por la parte externa de las células. Asimismo tenemos los plastos, ¿sí? Asimismo tenemos los plastos y bueno, no solamente los plastos, sino estos están conformados asimismo por una membrana, está conformado asimismo por la grana, en otras palabras la pelea de la ticoides. Sí, entonces nosotros asimismo tenemos los cloroplastos, es decir, si nosotros decimos cloroplastos, es decir, el que le da el color especialmente a la piel, o en este caso de los vegetales a las plantas, a las flores. Asimismo tenemos los cromoplastos, es decir, toda célula está conformada por cromoplastos. Asimismo tenemos los aminoplastos, es decir, todas estas son propios de las células, especialmente de las células vegetales, porque nosotros si decimos cloroplastos en las células animal no tenemos cloroplastos, es decir, solo el cloroplasto encontramos solamente en la célula vegetal. Entonces son los cloroplastos que están limitados por una doble membrana. En su interior encontramos asimismo el líquido denominado estroma. Si nosotros decimos que uno de estos sacos aplanados, los tilacoides, es decir, que se agrupan, es decir, están agrupados y forman una estructura llamada grana. Entonces, si nosotros decimos que estos cromoplastos son especialmente los responsables del pigmento de ciertos, en este caso de ciertos vegetales.
así como por ejemplo la zanahoria, ¿sí? Ya nosotros dijimos que la pared celular se encontraba en la parte, entonces las vacuolas, ¿qué son las vacuolas? Las vacuolas son eh, vesículas cuya función principal es el almacenamiento de las sustancias diversas, en este caso de las eh, que, es- que, que suelen ser mayores en las células vegetales. Asimismo tenemos los centriolos. Los centriolos son exclusivos de las células. En este caso de las células animales en general se presentan dos centriolos en la posición eh, perpendicular, es decir, uno respecto a otro, es decir, que se diferencian. Son estructuras, nosotros decimos que son estructuras proteicas que forman la cilíndrica y se encargan de la organización de las fibras, especialmente de las fibras que nosotros encontramos en los huesos. ¿Sí? Asimismo tenemos los lisosomas, son asimismo vesículos que contienen enzimas, es decir, todas estas contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas especialmente hidrolíticas, y en las oxidativas, es decir, participan en los procesos de la degradación de sustancias y de la digestión, especialmente de la digestión, ¿sí? De la digestión celular. Si nosotros asimismo decimos que son las mitocondrias, estas tienen doble membrana. En la más interna presentan unos repliegues llamados crestas, es decir, nosotros llamamos como crestas desde el líquido interior de la matriz. En esta matriz las mitocondrias asimismo se encuentran en el ADN y los ribosomas que producen energía utilizando para la célula. Entonces, asimismo, nosotros decimos que asimismo el aparato de Golgi también conocido como mitocondrias, esto especialmente es un conjunto de vesículas y vacuolas aplanadas y superpuestas, situadas cerca del retículo endoplasmático. Se encargan de transformar en la empaquetada y la selección de macromoléculas para su transporte a otro organismo, es decir, a otras especies. Asimismo, el retículo endoplasmático, nosotros decimos que, ya dijimos que es un conjunto de sáculos y, y bueno, y nosotros también conocemos como túbulos aplanados. Sí, existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Si nosotros decimos que estos, bueno, sintetizan y transportan los líquidos y proteínas de la membrana, es decir, de un lugar a otro. Nosotros asimismo los ribosomas, que consiste es decir, en dos subordinadas de diferentes tamaños formados por RNA, eh, es decir, el RNA y de las proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, o sintetizan a las proteínas. Es decir, el RNA es el retículo nuclear endoplasmático. ¿Sí?
Asimismo, nosotros encontramos aquí, como nosotros decimos, el ciclo esquelético. Esto es un conjunto de filamentos proteicos. Su longitud es grosor, son variables, es decir, de acuerdo al tamaño de cada célula. Estos dan especialmente, dan una forma de celular y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas especialmente durante la mitosis. Asimismo, nosotros decimos que aquí toda célula animal y célula vegetal está conformada por un núcleo. Si nosotros decimos que está encargado de la envoltura nuclear a través de los poros que tienen un lugar de intercambio entre el núcleo núcleo plasmático y el citoplasma. Estos especialmente contienen los cromosomas que también se encuentran formados por el núcleo, que está relacionada con la síntesis del RNA. Nosotros asimismo tenemos la membrana plasmática, es una doble capa de líquidos, es decir, con proteínas y lípidos que se encuentran insertados y delimita de la célula y regula el intercambio de sustancias es decir, en la parte exterior. Entonces nosotros ya decimos que estos son prácticamente la estructura de las células, que nosotros dijimos que está conformada por una estructura, un esqueleto, y las características de la tarea de ustedes es a continuación de esto nosotros tenemos asimismo una actividad, un taller, es decir, el taller número 23, que dice que usted tiene que en un formato A4 en forma horizontal tiene que usted dibujar la célula animal, célula vegetal, es decir, tiene que poner sus partes. Eso es el trabajo para la próxima clase, chicos. Buenas tardes.